Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No dejes que tu ego se infle, no te dejes llevar por tu ego, por esos pensamientos que te hacen creer que tú mereces esto o aquello. Más bien sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En otras palabras, la forma de no sentirme ofendido fácilmente es no dejando que mi ego me haga creer cosas de mí que no son ciertas. No dejarme dominar por esos pensamientos equivocados que tengo de mí, que alguien implantó desde que yo fui niño, porque cuando fuimos niños alguien nos dijo, eres un tonto. Y entonces muchos hemos crecido pensando que verdaderamente somos unos tontos, unos inútiles que no servimos para nada. Pero tal vez a alguien le dijeron, tú eres el mejor de todos. Y eso también es falso, siempre hay alguien mejor que nosotros. En cualquier actividad. ¿Han escuchado a esos padres que les dicen a sus hijos, si tú quieres ser barrendero, no importa, pero sé el mejor? Bueno, eso no es posible. No puedes ser el mejor barrendero porque siempre habrá alguien que barra mejor que tú. Y entonces esos niños crecen con una carga, con una presión, con una angustia de querer cumplir las expectativas de sus padres y no lográndolo porque siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y entonces tenemos una generación de pobres niños heridos y lastimados que luego entran a los seminarios, que luego viven en el mundo. Y entonces todos esos pensamientos que alguien nos dijo, que alguien nos hizo creer, los llevamos con nosotros y entonces cuando tenemos que interactuar con otras personas, salen a la luz. Porque yo creí todo lo que dijeron que yo era, tanto para bien como para mal. Y entonces me siento ofendido. ¿Qué podemos hacer? El pasaje dice algo fundamental. Por la gracia de Cristo en mí. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer o cómo puedo cambiar este patrón en el que he venido viviendo respecto de sentirme ofendido por cualquier cosa? Bueno, por la gracia de Cristo en mí, 3 cosas principales. Número 1, daré a otros el beneficio de la duda. Vean lo que dice Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es decir, así como Dios me ha perdonado a mí, yo puedo darle a otros el beneficio de la duda y no pensar que siempre están queriendo agredirme u ofenderme. La verdad es que la mayoría de las veces no le concedemos a nadie el beneficio de la duda. Más bien los juzgamos por sus acciones. Juzgamos a los demás por lo que nos hicieron o por lo que no nos hicieron. El problema es que nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo tenía la intención de llegar temprano a capilla, pero llegué tarde. Pero mi intención era buena, yo quería llegar. O cuando le decimos al profesor, es que yo tenía la intención de entregar el trabajo a tiempo. Pues qué padre, esa era tu intención, pero no es lo que hiciste. Entonces juzgamos a los demás por lo que hacen, pero a nosotros mismos nos juzgamos por nuestra intención. Y entonces no es parejo. Entonces yo siempre estaré arriba porque mis intenciones siempre son buenas. ¿Por qué no le doy el beneficio de la duda a alguien cuando me ha ofendido en particular? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo quiso hacer? ¿Esa era su intención? Tal vez no, aunque lo hizo. Realmente es falso que todas las demás personas tienen la intención de ofendernos. Eso es lo que nosotros creemos, pero no es así. No es así. Y nosotros muchas veces nos creemos ese cuento porque nuestro ego nos ha hecho creer que somos mejores de lo que realmente somos, que merecemos más de lo que realmente merecemos.
En ese sentido, tenemos un cierto nivel de superioridad respecto de los demás que nos hace creer que merecemos más respeto, más honor, más consideración, más X, más Y. Y como yo tengo cierta amistad con el hermano Villagrán, pues él me va a dar chance de darle los cuestionarios un día después. Trabajamos juntos en la misma iglesia, hermano, usted sabe lo que yo tengo que hacer. Y ese es mi ego diciéndome, tú mereces más que el resto de los estudiantes que también tienen que entregar sus cuestionarios a tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos creído ese cuento en nuestra mente. Y por eso cuando el profesor dice, no, la fecha límite es esta, lo siento, tu calificación es reprobado, nos ofendemos. ¿Cómo? ¿Cómo no tuvo esta consideración conmigo? Soy el mejor de la clase. Si fueras el mejor, hubieras entregado tus cuestionarios. Pero te creíste un cuento que no es cierto. Y la Biblia lo dice, sean humildes y amables, pacientes con otros, tolérense las faltas por amor, es decir, dale el beneficio de la duda. ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar que todos quieren ofendernos o molestarnos o faltarnos al respeto? ¿Qué tal si le diéramos a las personas la oportunidad de explicarse para entender qué es lo que realmente hay detrás de sus actitudes? ¿Por qué razón hicieron lo que hicieron? Yo estoy seguro que nos llevaríamos una gran sorpresa. Si lo hiciéramos de verdad, con honestidad, con la intención de entender lo que pasó. Eso es precisamente lo que significa la gracia y la misericordia, tratar a otros con la gracia y la misericordia con la que nosotros hemos sido tratados. Porque si hay alguien que tenía argumentos para desecharnos y acabar con nosotros, ese era Dios. Y en vez de hacer eso, envió a su Hijo a morir en tu lugar. ¿No podemos hacer nosotros un poco de eso y dar el beneficio de la duda? Hay una frase fantástica que dice, Dios quiere que tengamos la piel dura y el corazón suave. De otro modo no vamos a poder darle a nadie el beneficio de la duda. Si tenemos la piel suave y el corazón duro, estamos perdidos, porque entonces todo nos ofenderá, todo nos lastimará, creeremos que todos nos quieren hacer daño, que todos están en nuestra contra, que nadie nos ama, y entonces empezamos en una decadencia terrible, en una depresión terrible, porque entonces yo, que soy el centro del universo, nadie me quiere. Eso no es lo que dice la Escritura. Segunda cosa importante que yo encuentro aquí. No etiquetaré a otros. Justo de lo que hablaba hace un poco, ¿no? Tal vez cuando fuiste niño alguien te dijo, tú no puedes, tú no sirves, tú no sabes, tú no eres lo bastante alto, tú no eres lo bastante guapa. No sé lo que te hayan dicho, pero la vida está llena de etiquetas y creo que en el seminario no estamos exentos, ¿no? Siempre hay un gordo, un flaco, un panzón, un flojo, un pelón, yo no sé cuáles son los que están usando ahora, pero siempre hay algo. ¿Tú te imaginas si Dios nos etiquetara a nosotros, qué etiqueta nos pondría? ¿Cuál tendrías tú? Si Dios te pusiera una etiqueta a ti, ¿qué etiqueta te pondría? ¿Serías el mentiroso? ¿O peor aún, el adúltero? ¿Fornicario tal vez? ¿Cómo se acabaron tan rápido? ¿Abusivo, o flojo, o deshonesto, o corrupto, o fiel, o comprometido, o trabajador, o responsable? ¿Cuál sería tu etiqueta? ¿Qué etiqueta te pondría Dios a ti de acuerdo a tu forma de conducirte?
Ya la tienes en la mente, ¿verdad? Si Dios aislara las situaciones y los eventos de las diferentes etapas de nuestra vida y nos etiquetara en función de esos eventos, seguramente estaríamos llenos de etiquetas y muchas de ellas no tan agradables que digamos. Tal vez algunas otras sí agradables, pero la gran mayoría no agradables. Lo bueno es que Dios no hace eso. Él nos perdona, nos da nuevas oportunidades, mientras que nosotros sí etiquetamos a otros. Ya sabemos cuál es el flojo del grupo, ¿no? El que no entrega tareas, el que llega tarde a clase. Ya lo sabemos. Vean lo que dice Lucas 6. Lucas 6, 36 y 37 dice: deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Esa es la frase que me preocupa a mí. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados, porque la consecuencia de perdonar a otros es que nosotros recibamos el perdón. ¿Cómo andarías en ese sentido? ¿Dios te perdonaría a ti porque tú estás perdonando a otros? Etiquetamos a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y muchas veces esas etiquetas lo único que provocan son sentimientos de incapacidad y causan heridas difíciles de sanar. Heridas que llegan hasta la edad adulta y que provocan muchos sufrimientos. Ustedes lo saben. ¿Cuántas personas en la iglesia están heridas por su pasado? Y aunque han entregado su vida a Cristo, están luchando y batallando porque esas heridas son muy profundas. Tal vez ustedes mismos. Y solo porque a alguien se le ocurre decir: tú no puedes, tú eres un tonto. Parece inofensivo, pero daña mucho. Lo que Dios está diciendo en este pasaje es: hey, tú, yo no te mandé a etiquetar a nadie. Yo te mandé a ser compasivo con los demás. Yo te mandé a sentir el dolor que ellos están sufriendo, de tal manera que eso te impulse a tratar de aliviar su dolor. De hecho, eso es lo que nos mandó a hacer el Señor a nosotros como siervos suyos, ¿no? No es que vino Jesús a dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Compartir la misma pasión que ellos, el dolor de ellos, y buscar la manera de resolverlo, de restaurarlo, de solucionarlo, de ayudar. Y así como Dios tuvo compasión de mí y de ti, Él nos manda a ser compasivos con los demás. Pero cuando nos sentimos ofendidos, lo último que podemos ser es ser compasivos, porque el dolor que yo tengo no lo quiero tener, y sí quiero, pero para que yo no lo tenga, alguien más lo tiene que tener. Tener compasión es sentir un profundo dolor por los que sufren, un dolor que nos impulse a aliviar su sufrimiento. Y eso solo es posible cuando nosotros hemos sido objetos de la compasión de alguien más. Ustedes lo han sido, supongo, ¿no? Dios ha sido compasivo con ustedes. ¿Qué esperamos para hacerlo nosotros con los demás? Ahora, tal vez algunos están pensando: bueno, hay cosas en la vida cotidiana de las cuales no deberíamos de sentirnos ofendidos, son cosas menores. Si alguien se sentó en el lugar donde yo habitualmente me siento, no pasa nada si yo me siento en otro. Si alguien se me mete en el coche,
Bueno, al final de cuentas no pasa nada. Podemos superar esas ofensas menores. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que realmente nos causaron un dolor muy profundo que tal vez hasta hoy no hemos podido superar? Por ejemplo, un abuso sexual. O una infidelidad. O una ofensa que a nuestro juicio es grave y que ha causado una herida muy profunda en nosotros. Porque esas cosas pasan. En las iglesias donde ustedes tienen la oportunidad de servir, hay mucha gente que ha sido abusada sexualmente. Hay mucha gente que ha sido abusada emocionalmente. Y van cargando sus costales de dolor y de sufrimiento por la vida, y cargar esos costales no los deja avanzar en su fe, en su conocimiento de Dios. No son libres, se sienten permanentemente agobiados. ¿Qué hay de esos dolores, de esas ofensas tan terribles? ¿Qué podemos hacer? Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Tercera cosa, perdonaré como yo he sido perdonado. Tal vez podemos ser capaces de pasar por alto las ofensas pequeñas, pero tengo el derecho de sentirme ofendido por las ofensas grandes, ¿no? Yo creo que Jesús va a entenderlo. Así es como muchas veces pensamos. Tal vez tu papá fue un alcohólico y golpeaba a tu mamá y a ti. Tal vez, en fin, no sé cuáles sean las situaciones que tú has vivido en el pasado. Pero esas cosas provocaron una herida grande y profunda en tu vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Mateo dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces debemos perdonar porque esperamos ser perdonados por Dios. Déjeme hacer un ejercicio muy rápido. Imagínense que Jesús en persona se para aquí al frente de nosotros en este mismo momento. Imagínense que Él está aquí al frente, lo podemos ver con claridad, lo podemos escuchar, lo podemos tocar, Él está aquí. Es decir, Él está aquí, pero me refiero en persona. Imagínense que eso pasara hoy. Y entonces nos dijera: ok, solo voy a admitir a aquellos que saben perdonar a otros. ¿Cuántos de nosotros seríamos admitidos con Él? Porque si somos honestos tenemos que admitir que algunas veces hemos perdonado, es decir, no somos lo peor de lo peor. Pero también tenemos que admitir que hay otras áreas en nuestra vida en donde no hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Hace algunos cuantos años tuve la tristeza de experimentar lo que es que mis padres se divorciaran. Y mi papá era pastor. Y yo me sentía muy lastimado por lo que había sucedido entre ellos. Y pasaron 8 años de mi vida sin que yo le dijera la palabra a mi papá en absoluto, para nada. Estaba muy enojado, muy lastimado, muy triste.
Hasta que un día tuve que predicar en la iglesia algo respecto del perdón. Y entonces esa noche, una noche antes de predicar ese sermón, me puse de rodillas y le dije: Dios, yo no puedo predicarle esto a la iglesia si yo mismo no lo vivo. Y entonces me puse a orar y le dije: Dios, ayúdame, porque de verdad no puedo y además no quiero perdonarlo. Me lastimó a mi mamá, lastimó a mis hermanos y me siento muy mal. Gracias a Dios, Él lo hizo, y en la siguiente oportunidad que tuve, fui a donde Él vive, lo llamé por teléfono y le dije: quiero ir a visitarte a tu casa. Él se sorprendió porque las veces que nos habíamos reunido antes era en un lugar neutral, o algún restaurante o algún lugar. Y se tardó en responder, pero al final dijo: sí, ok, te espero en casa, y vienes, obviamente, en su casa con su nueva esposa, con su nueva familia. Entonces yo llegué al lugar y la verdad estaba muy nervioso y muy preocupado de saber qué iba a pasar, qué iba a decir. Y después de hablar de esas tonterías de las que uno habla, del clima y de que hace mucho calor y que los mosquitos y esas tonterías que uno dice para romper el hielo, le dije: quiero que sepas que estoy aquí porque te perdono. Le dije: me lastimaste profundamente a mi mamá y a mis hermanos, y eso no lo puedo ocultar. Pero te perdono porque no puedo predicar la palabra y no vivirla. Y espero que mi presencia aquí en tu casa, con tu familia, sea la evidencia de que te perdono de verdad. Pronunciar esas palabras para mí fue una cosa terrible, terrible. Fue muy doloroso, muy difícil. Pero cuando salí de su casa me sentí tan aliviado y tan en paz. Y a partir de ese momento tengo una relación nueva con mi papá. Incluso con mis hermanas. Tengo 2 hermanas, una hermana de 8 años y una hermana de 7 o 6 años, que además se llevan fantásticamente bien con mis hijos. Tengo un hijo de 9 y una hija de 8. Y a partir de ese momento todo cambió. Pero hubo que dar el paso, y no fue un paso fácil, fue un paso muy duro. Y tal vez en esas circunstancias estás tú. Tal vez hay alguien que te ha ofendido y que fue una ofensa seria, dolorosa, profunda. Y lo que Dios demanda de nosotros es: vive la palabra que predicas. Vive la palabra que enseñas. Requiere valor. Requiere obediencia. Requiere decirle a tu ego: eso no es. Porque tu ego te va a decir: no, ¿por qué lo vas a perdonar? Tú mereces más que esto. Y ¿sabes qué? Ese es Satanás diciéndote totalmente lo contrario a lo que el Señor está enseñando. Debemos perdonar porque esperamos ser perdonados. Los que desean hallar misericordia de Dios deben mostrar misericordia a sus hermanos. ¿Y cómo se puede perdonar a alguien que nos lastimó tan profundamente? Efesios 4. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esa es la clave, la última parte del pasaje: por medio de Cristo. Por 8 años de mi vida yo no fui capaz de perdonar a mi papá, porque siempre lo intenté por mis propios medios, y mis propios medios, mi carne me decía: no lo perdones, él es culpable. Y no fue hasta que yo fui a Dios y le dije: mira, yo no puedo perdonarlo y no quiero perdonarlo, cuando el Señor me ayudó y me dijo: bueno, tú no puedes y no quieres, pero yo sí. Y entonces todo cambió.
La clave no está en tu fuerza de voluntad, en tu habilidad, en tu capacidad, sino en el Dios que vive en ti. Ahí es donde está la clave del asunto. Y tienes dos opciones: o le cedes el control o no se lo cedes. Lo obedeces o no lo obedeces. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Te perdonó. Y la única manera posible de perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha lastimado de una forma tan profunda, es habiendo experimentado el perdón de Dios en nuestra propia vida. Cuando tú reconoces que Jesús es lo que la Biblia dice que es en tu vida, entonces estás en posibilidades de hacer lo que Él dice que debes de hacer. El problema es que a veces lo reconocemos de dientes para afuera, pero en el corazón terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Yo la hice por 8 años, en el caso con mi papá, hasta que un día el Señor me ayudó y me dijo: no puedes seguir así. Seguramente yo no hubiera predicado ese sermón si Dios no me lo hubiera dicho, si no me hubiera impulsado, y seguramente ese sermón en primer lugar no iba dirigido para mi congregación, sino para mí mismo. Dice otra frase: la falta de perdón es como tomarse un veneno esperando que el que se muera sea el que me ofendió. ¿Qué tal esto? ¿Qué te parece? Porque eso hacemos. Para que se le quite, no lo perdono. Por haber hecho esto y esto y esto, y el otro o la otra, tan campante, tan feliz, viviendo la vida por ahí, sin tener en cuenta lo que a ti te está pasando, mientras que tú por dentro tienes, como dice mi esposa, el hígado hecho moño. Tienes las vísceras hechas bola y un coraje y un dolor, y te estás haciendo pedazos. Perdonar está a tu alcance, solo a través de Dios en ti. Y si tú eres un discípulo de Cristo y no estás logrando perdonar a alguien que te ofendió, solo hay dos opciones. Una de dos: o estás siendo rebelde al mandato del Señor, o no eres un verdadero seguidor de Cristo. Si estás siendo rebelde, tiene arreglo. Pídele a Dios perdón y pídele ayuda para perdonar. Si no eres seguidor de Cristo, tiene remedio. Cree en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y disfruta de todas las bendiciones que eso trae. El pasaje que leímos al principio tiene todo que ver con esto. Romanos 12, 2, desde el verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque este mundo nos dice: tú no lo perdones. No lo perdones. ¿Te ofendió? ¿Cómo crees? Haz que pague. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es decir, cuando tú dejas que Dios transforme esos pensamientos que te hacen creer que tú mereces más, que tú eres más que otros, que tú puedes más, o incluso que tú eres menos que otros. Cuando tú dejas que Dios tome esos pensamientos y los transforme en los pensamientos que Él sí dijo en su palabra sobre ti, entonces tienes la mitad del camino andado. Entonces estás en el proceso, porque Dios quiere transformarte. Dios quiere quitar esas ideas equivocadas que tú tienes de ti, para que entonces puedas ser alguien que tenga sanidad emocional. Para terminar, quiero decir esto: perdonar no significa que no haya pasado nada, porque a veces creemos eso. Es más, alguien viene y nos dice: perdóname por favor, ¿y qué decimos nosotros? No pasa nada. No es cierto, sí pasó, sí dolió, sí lastimó, sí se sintió feo. Es decir, sí pasó. Y no podemos decir no pasa nada. Lo que debemos decir es: sí te perdono. Sí me dolió, pero sí te perdono. Perdonar no significa que no haya pasado nada, significa que renuncias a tu derecho de hacerle a alguien pagar por su ofensa. Y ser capaz de hacer eso trae paz, trae libertad, y además es un poderoso testimonio de madurez espiritual.
Última frase. Las personas heridas hieren a las personas, pero las personas perdonadas perdonan a las personas. ¿De cuál eres tú? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos desafía, que nos